Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. La Biblia nos dice en Mateo 11:25 lo siguiente: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cómo puede Dios? Muchas personas me han preguntado. Esconder cosas de las personas con sabiduría, o de las personas que entienden, que tienen don de entendimiento, que tienen sabiduría. Momentito. El concepto de sabio que tiene la Biblia no es el mismo concepto de sabio que tiene el mundo. En el mundo, una persona sabia es un hombre que posee conocimiento amplio y profundo adquiridos por medios del estudio. Una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso es para el mundo una persona sabia y una persona inteligente. Alguien que posee mucho conocimiento adquirido en el mundo a través del estudio. No está mal, pero no es lo que pide Dios. Para Dios, un hombre sabio es un hombre que le teme, un hombre que tiene temor de Dios. Eso es el hombre sabio para Dios. Y un hombre inteligente es un hombre que se aparta del mal camino mediante la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Este concepto que tiene Dios de el hombre sabio es el que difiere del mundo. El mundo piensa que con su sabiduría va a alcanzar la palabra de Dios. El Señor nos manda en su palabra que aprendamos los mandamientos y preceptos y los pongamos por obra para que seamos personas inteligentes y sabias. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 4:6: Guardadlos pues, se refiere a los mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero cuando una persona entra en soberbia, entra en conflicto con Dios y piensa que la sabiduría humana tiene la capacidad de juzgar a Dios, de entender sus cosas, de escudriñar a Dios. La Biblia dice que escudriñas la palabra de Dios, pero no puedes escudriñar a Dios, porque Dios es la esencia de la palabra. Dios te permite escudriñar lo que Él te presenta, lo que Él te da, y te dice: ahí está, lee y aprende. Entonces, no puedes tú escudriñar, como decía, a la misma esencia de Dios. No puedes tú ser tan sabio como es Dios, no puedes tú pensar lo que piensa Dios, no puedes tú saber lo que va a hacer Dios, ni puedes tú determinar las cosas que Dios va a determinar en su gran sabiduría y en su sola majestad. Entonces, cuando una persona entra en este conflicto con Dios y se siente con derecho a juzgarlo, a interpretarlo, a dilucidarlo en un punto y enseñar, Dios dice lo siguiente: entra en un plano de sabiduría falsa que a Dios no le gusta. Lo que Dios pretende al decir sabiduría es otra cosa. Dios dice en su palabra, lo hemos leído y lo voy a volver a leer. Aquí está en Job 28:28, dice: He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. O sea, ¿qué cosa es sabiduría para Dios? El temor del Señor, el temor de su nombre, el temor de su fuerza y de su voluntad. ¿Y qué es temor? Temor no es tenerle miedo a Dios. Temor de: ay no, Diosito me va a castigar. No, temor no es tenerle miedo a Dios. Temor es tener amor, respeto y obediencia por los preceptos que Dios te ha dado. Para que tú los puedas cumplir, debes amar a Dios, tener amor, obediencia y respeto al Señor, para que puedas cumplir los preceptos que Él te ha dado y vivir en su palabra. Ya lo dice en Romanos 8:14, dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es ahí donde uno adquiere el entendimiento y la sabiduría que a Dios le gusta. La sabiduría no es andar diciendo por ahí: yo soy sabio, mira cuánto sé,
significa así, y andar poniendo en conflicto, en duda la palabra de Dios. Ese no es el tipo de sabiduría que Dios decide. Dice, la palabra de Dios es muy clara en indicarnos cómo la sabiduría e inteligencia de este mundo de nada sirve si no tenemos sabiduría e inteligencia de Dios. Si tú no tienes en tu corazón la sabiduría que Dios te revela, no vas a ser considerado como un niño. ¿Cuál es la sabiduría que a Dios le gusta? El temor de Jehová. O sea, ¿por qué aquí Dios dice que revela a los niños y no a los sabios y eruditos? Porque los niños tienen abierto el corazón. Un niño es una persona, es un pequeño ser humano que tiene abierto el corazón, que tú le puedes decir, mira, el cielo se va a poner verde, y él se va a sentar en el porche de su casa hasta ver cómo el cielo se pone verde. Y muchas veces se decepcionan las personas porque encuentran hombres engañadores y superfluos que dicen, a la verdad esto es la sabiduría, y no es así. La sabiduría no es ningún legado humano. La sabiduría es legado de Dios. Si tú aprendes la palabra de Dios, si vives en los preceptos de Dios, si sigues el camino del Señor y obedeces su palabra y tienes temor de su nombre y de su voluntad, entonces estarás adquiriendo la sabiduría que Dios desea que adquieras. Dice la Biblia en 1 Corintios 3, 19 y 20, dice lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En su misma astucia, Él los coge, los toma y los ciega, les embota la mente para que no entiendan. Porque se consideran sabios y porque se consideran a veces muchos más sabios que Dios. Y eso Dios lo considera soberbia. Y la soberbia a Dios no le agrada para nada. Dice también en la Biblia, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. También está en 1 Corintios 1, 19. Sin lugar a dudas, el mundo no busca que seamos sabios e inteligentes según Dios. De hecho, busca siempre diferentes doctrinas que se desvían de la verdad o que tratan de excusar la existencia de Dios y la realidad de la palabra de Dios. Muchas personas van a intentar explicar quién es Dios, cuál es su palabra, qué dice Dios, esto dice el Señor, y así, y aún inclusive muchas personas van a tratar de explicar la no existencia de Dios, o van a tratar de enseñarte que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice porque es perfecta, la palabra de Dios es perfecta y no se contradice la Biblia, y tampoco se contradice la voluntad del Señor. Lo que tú tienes que entender es que mientras tú sigas siendo o haciéndote sabio en el mundo, para Dios vas a ser un insensato y un necio, y no vas a lograr ese puntito que a Dios le encanta, el puntito del niño, aquel que confía en Dios a ciegas, aquel que dice, Señor, confío en ti, ante ti pongo mi vida. Sé sabio, teme a Dios, teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión, porque en tu propia opinión vas a fracasar. Sé sabio en la palabra de Dios y verás cómo entenderás como un niño todas las cosas y preceptos que Dios quiere que entiendas. Sé sabio como Dios quiere que seas y no como tú quieres serlo. Sé sabio en los preceptos del Señor y no en tus propios preceptos. Sé sabio en la inteligencia de Dios y no en tu propia inteligencia. Y entenderás como un niño la revelación de la palabra del Señor.